Hoy continuamos y terminamos con el mensaje que comenzamos el Día de los Padres. Es decir, padres, guiémonos por la paternidad de Dios. Hablamos de cómo Dios es Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de toda la creación, Padre de toda misericordia y Padre también de aquellos que son sus hijos en esa relación de vida eterna a través de Jesucristo, su unigénito. Y también hablamos sobre algunas cosas acerca de Dios como Padre que también nosotros, los padres terrenales, debemos de imitar. A la vez todo esto nos ayuda a cada uno de los creyentes a ser mejores hijos de Dios. Hoy continuamos con la letra I, es decir, donde dice, un padre es aquel que es amoroso y discreto, es cuidadoso de dar un buen testimonio para que sus hijos imiten. ¿Cuántos creemos en ese principio de la imitación tan importante que es? El apóstol Pablo incluso decía que lo imitaran a él como él imitaba al Señor. Y los hijos aprenden mucho acerca es decir, de la vida, de las cosas, cómo se hacen, viendo, imitando a los padres. Así que primero, quiero decir que el padre que es creyente, estamos hablando en el contexto, o comenzamos desde el primer punto, en el contexto de los que ya eran hijos de Dios. Explicamos lo que era ser hijo de Dios y el privilegio que esto significaba. Pero, es decir, el padre creyente es aquel que vive, y sobre todo cuando está más consciente en esa forma de vivir, de que muy estrechamente es observado por el mismo Dios, pues entonces se esfuerza más, tiene más deseo, más gozo de vivir para agradar al Señor de manera piadosa, honradamente y de una forma que, por supuesto, que glorifique a nuestro Señor. Así que es importante estar consciente de que hay una relación de padre e hijo, pero es un padre que nos ama y que está velando por nosotros y que ve cada una de nuestras obras, acciones, pensamientos y deseos. Y estos son los que aún después de la muerte, es decir, aunque pasen de esta vida, continúan hablando porque dejan su testimonio a sus hijos, dejan esa conducta en las mentes de ellos ejemplar. No sé si ustedes recuerdan Hebreos capítulo 11, cómo estos hombres de fe continuaron hablando con ese testimonio. Y hermanos, llega a nosotros hoy, todavía hablan a través de ese testimonio que dejaron y el Señor nos da allí en el capítulo 11 de Hebreos, por la fe que tuvieron. Y podemos glorificar a Dios por esto. Entonces, hermanos, el testimonio seguirá resonando en sus mentes y memorias como el testimonio que estos hombres y mujeres vemos allí en Hebreos capítulo 11. Y como les dije, Pablo instó a los creyentes que él había ganado para el Señor, es decir, a través de la obra del Espíritu de Dios, porque Dios es el que los gana, solo somos instrumentos. Es decir, él los veía como hijos espirituales, él les decía que le imitaran a él como él imitaba al Señor. Así que nuestro Padre Celestial nos ofrece a su Hijo Jesucristo como el patrón perfecto para que nosotros sigamos, un patrón de santidad, de manera que la sigamos. Y así como un padre puede tener un amor más profundo por el Hijo que busca acercarse más a Él y ser más como Él, Dios también es favorable hacia aquellos que están más cerca de Él, son más semejantes a Él en santidad. Quizás esto como que le suene un poco difícil a alguna gente recibirla, pero es la realidad. Mayor santidad, mayor imitación de nuestro Dios, mayor relación y acercamiento tenemos a nuestro Dios. Segunda de Pedro, venga conmigo a Segunda de Pedro, ¿verdad? Siempre queremos que la palabra sea la que nos hable, ¿no? En Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4, dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas
y grandísimas promesas. ¿Usted las considera de verdad preciosas? ¿Y las considera de verdad grandísimas? ¿O esto es una cosa así más o menos que leemos ahí? ¡Ay, mira qué bonito! Hermanos, la palabra de Dios dice que estas cosas, ¿y estas cosas a qué nos referimos? A participar del carácter de Dios, a ser más como el Señor, a imitar más al Señor. Dice que estos son cosas preciosas y grandísimas. Y son promesas porque el Señor se las da a sus hijos. Usted tiene esa habilidad en la libertad que tiene en Cristo para hacer estas cosas. Y entonces dice aquí, para que por ellas llegaseis a ser. Ese es el proceso de Dios de la santificación en sus hijos. Para que llegásemos a ser participantes de, ¿qué naturaleza? No carnal, sino la divina, la del Señor. La pregunta aquí quizás que alguno tenga que hacerse al leer este pasaje es decir, yo estoy creciendo espiritualmente, yo realmente me estoy pareciendo más al Señor cada día o estoy igual o estoy pareciéndome más al mundo. Dice, habiendo huido precisamente, miren, la diferencia, el contraste, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Fíjense que es un alejamiento. Es un alejamiento de la corrupción, del pecado, de la vida carnal. Ese alejamiento ocurre cuando realmente ocurre esa participación de la naturaleza divina. Y tenemos que glorificar a Dios por eso, porque Dios hace esa obra en nosotros por medio del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, es para que de verdad consideremos esto como cosa grande, como cosa preciosa. Mientras más sabemos apreciar estas cosas preciosas y grandes y poderosa obra de Dios en nosotros, pues entonces más nos parecemos a la forma divina y que nos separa precisamente de la corrupción. Dios entonces se goza más en nosotros también, ¿ve? Es decir, en nosotros y con nosotros, en su relación de padre e hijo, que es lo que hemos estado hablando, ¿no? En la vida terrenal es muy sencillo. Cuando los hijos son obedientes a los padres, aman a los padres, están cerca de los padres, qué felicidad para los padres, qué relación tan linda entre padre e hijo. Claro que el padre le da todo su amor a los hijos, ¿no? Pero se perfecciona, se santifica cuando hay esa unidad. Ahora, ¿qué nos da Dios realmente para que logremos esto? Bueno, Él nos da su palabra, nos da a su Hijo Jesucristo, nos da el Espíritu Santo. Es decir, esto lo da Dios, Dios lo da todo. Recuerden como hablamos hace poco en cuanto al comienzo de todo esto, como decía, y esto no de vosotros, es obra de Dios. De David, Dios dijo lo siguiente, y ustedes saben que David tuvo sus tropiezos, pero miren lo que Dios dice, porque Dios obró en el corazón de David. Miren, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón. Conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Esto le daba gozo al Señor. El Señor no dice esto así como así, no, lo dice porque es algo que da gozo que sus hijos le obedezcan. Hay gente que hablan de ser salvo, pero no conocen obediencia. Yo no sé qué salvación es esa. Porque Dios nos salva del pecado para que seamos santificados, para la obediencia precisamente. Eso de salvación por decir como el que tiene una etiqueta o que tiene un boleto, no, esto es un asunto serio, es un asunto de transformación. Noten que habla de corazón, conforme a mi corazón, es la parte interior, interna. Ahora, lo que está diciendo aquí es que David realmente, y sabemos que David se arrepintió de sus pecados, pero David vivía para obedecer, para agradar a Dios. Y esto es digno de imitar, hermano, digno de imitar. Bueno, dice la palabra también acerca de Juan, el discípulo ¿qué? A quien Jesús amaba, el discípulo amado de Jesús. No dice así, él mismo dice así en el Evangelio. Y nos preguntamos, bueno, ¿por qué? ¿Hay algo diferente? ¿Había favoritismo? ¿Qué es lo que estamos viendo allí realmente? Bueno, este apóstol obviamente parece haber disfrutado de una unión más dulce al acercarse más al Señor, al punto de recostarse a Él.
Si ustedes notan, fue el único discípulo que estuvo al pie de la cruz del Calvario. El único discípulo que recibió de Jesucristo el cuidado de su madre. Es decir, había un acercamiento de parte de Juan hacia el Señor de una manera especial. Entonces, hermanos, estamos viendo que el Señor nos llama en esta mañana a que nos acerquemos, a que imitemos más estas cosas. Y obviamente tiene sus bendiciones, tiene su recompensa. Sabemos que le dio una larga vida a pesar de la persecución. Juan, entre todos ellos, no parece haber muerto como mártir, estuvo preso en la isla de Patmos. Y fue uno de los discípulos que decía esa frase muy común: hijitos, amaos los unos a los otros. Hablaba mucho del amor. Bueno, el otro punto es que un padre es considerado en cuanto a las debilidades comunes de sus hijos. Hermanos, no nos confundamos con esto. No creamos que esto significa que no le damos importancia a las cosas o a ciertas cosas. Porque mientras que él nunca ignora lo que realmente pasa, o no pasa por alto el mal, vamos a decir así, un buen padre sabe soportar, sabe disciplinar, palabra que hoy no quieren utilizar por ningún lado, pero disciplinar con amor, y también sabe perdonar cuando hay arrepentimiento. Entonces, miren, el pecado, la rebeldía, y qué terrible la ingratitud. La ingratitud de los hijos es terrible para los padres, ¿no? Estas cosas rompen el corazón de un padre. Pero imagínense cristianos que sean rebeldes, cristianos que digan ser cristianos y sean ingratos, ¿no? Terrible. Proverbios 30:17, lean conmigo, o vean conmigo, dice: el ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. ¿No suena esto como una cosa bonita? Suena muy feo aquí, esto a muerte, a algo terrible, ¿no? El ojo de la persona. Es una referencia a ese órgano por el cual se transmite el rechazo, el desprecio y el odio. ¿No han oído ustedes o no han dicho algo? Oye, esa persona tiene una mirada o me dio una mirada como que de odio, ¿no? Que me quería matar. No pasa así, porque las miradas, hermanos, dicen mucho. ¿Sí o no? Parece algo. Yo no sé cómo esto funciona. Dios lo hizo todo de una manera tremenda, tremenda. Lo diseñó así, para que a través de la mirada expresemos. Cuando nos alegramos, usted no se da cuenta cuando alguien se alegra. ¿Cómo no se va a dar cuenta? Los ojos, todas las expresiones, hermanos, lo sacamos para afuera. Entonces, pues utiliza esto porque a través de el alma se transmite allí. Este hijo rebelde, este hijo que es desobediente, se le puede ver. Mirándolo de frente se le nota, se le ve. Imagínense Dios que puede penetrar y ver hacia el corazón de la gente. Y entonces, miren, esto es una parte de castigo, algo que no es nada, habla de cuervos, de águila, o sea, luce como que estos mueren, algunos quedan insepultos o mueren prematuramente, habla de estas cosas. Y esto expresa que el hijo que no honra a su padre y a su madre o se burla de ellos, tendrá consecuencias terrenales, por supuesto, y traerá la muerte en muchos casos prematuramente. Pero el asunto es que siempre recibirá un final de castigo por parte de Dios. Otros escritores de la Biblia expresan el hecho de que el que honra a su padre y a su madre tendrá larga vida, como lo hace Malaquías y también el apóstol Pablo en Efesios. O sea que esta promesa, si lo analizamos bien, es siempre cumplida, ya sea de manera literal o sea por una bendición superior en cuanto a lo espiritual y en los hijos de Dios de manera eterna. Así que es muy importante esto. Pero yo quiero que ustedes noten esto. En Proverbios, capítulo 10, versículo 27, dice: el temor de Jehová aumentará los días. ¿Oyó eso?
El temor. ¿Cuánta gente está? Mi hermano, hay una falta de temor hoy en día. Increíble. Yo a veces pienso que hasta en las iglesias, entre los que se llaman ser cristianos, no parecen ser temerosos de Dios. Dice, mas los años del impío, dice, serán, ¿qué? Alargados. No, dice acortados. Otra forma de explicarlo, hay varias maneras de explicar esto, es que Dios en su divina y ordenada soberanía da el máximo tiempo de vida que Él tiene ya planeado, organizado y bendición terrenal a sus hijos, produciendo en ellos el fruto de la obediencia. Y en este caso específico el de honrar a sus padres y a sus madres. Y esto significa que todos los que mueren, esto no significa que todos los que mueren joven ha sido porque han deshonrado a sus padres y a sus madres, ¿no? Porque si esto fuera así, hubiera serios problemas en entenderlo. Es decir, se está anunciando un principio general que no se aplica precisamente a cada persona en cada lugar o en cada generación, porque es según Dios tiene en sus propósitos. De lo contrario, los apóstoles, que fueron tan dedicados al Señor, tan entregados al Señor, hubieran vivido una vida larga, en cambio tuvieron una vida muy corta. Cuando los hijos obedecen a sus padres, en el Señor, los hijos obedecemos en el Señor a nuestros padres, escaparán de una buena cantidad de pecado y de peligro, ¿sí o no, hermanos? Esto es una cosa lógica, que no hay que estudiarlo tanto, pero es lo que realmente está diciendo las Escrituras, ¿no? Y se evitarán las cosas que realmente amenazan y acortan la vida, sea en cantidad o en calidad. Así que la obediencia a Dios les dará el máximo tiempo ya asignado por Dios. Y es muy importante que entendamos que la vida, escuche bien esto, hermanos, la vida no se puede medir o no se debe medir solo por la cantidad de tiempo. ¿Ustedes creen que la vida se debe medir solo por la cantidad de tiempo? No, hermanos, la calidad de experiencia, muy importante. La riqueza espiritual. Es decir, Dios enriquece la vida del hijo obediente. Realmente, si lo analizamos sin importar la cantidad de tiempo que podamos vivir en la tierra. Usted se ha puesto a pensar, porque no conocemos, no podemos entender bien o medir la eternidad. ¿Se ha puesto a pensar qué es el tiempo de vida del hombre aquí en comparación con la eternidad? No es nada. No es nada. Entonces a Dios lo menos que le interesa es unos añitos más, es la bendición espiritual más que nada. Una buena cuenta que sacar es el siguiente, muy sencillo. El pecado siempre nos resta, nos roba. ¿Entendió eso? No se olvide eso. El pecado siempre, no importa el tamaño del pecado, iba a decir pecadito porque la gente le pone en el hito. No importa, siempre nos resta, es una semilla de muerte. ¿Lo entendemos, hermanos? He dicho ya varias veces que nosotros preferimos muchas veces tirarnos o llevar a cabo el pecado más pequeñito por evitar un sufrimiento, una vergüenza, etc. Pero si lo pensamos bien, deberíamos estar dispuestos al sacrificio más grande, a lo que sea que tengamos que enfrentarnos, a la prueba, a la aflicción más grande, por no cometer el más mínimo de los pecados. Y eso sería entender un poquito de la grandeza de lo que estamos hablando y la importancia. Ahora, si digo que el pecado siempre nos resta, nos roba, también tengo que decir que la obediencia, todo lo contrario, siempre nos suma, nos enriquece. ¿Sí o no, hermano? Gracias al Señor que es así. Ahora, pero también notamos que nuestro Padre, que es al punto que estamos llevando, ¿no? Que nuestro Padre se compadece ante las debilidades de sus hijos. Hay varios pasajes que no vamos a leer, pero la Biblia lo explica. Nuestra desobediencia y rebeldía son difíciles para el corazón de nuestro Padre Celestial, que nos ama y desea lo mejor para nosotros. Pero no piense que por esto no es importante para Dios, ¿no?
David sufría por el pecado de su hijo. ¿Recuerdan la historia de la relación de David y Absalón? Terrible, ¿verdad? David lloraba, sufría muchísimo y se compadecía de su hijo Absalón. Era su hijo. Y los padres sufren por sus hijos como nadie, ¿verdad? Porque era su hijo, no podía dejar de ser su hijo, era su hijo. Miren conmigo, 2 Samuel 18:33 dice: entonces el rey David, ¿no?, se turbó y subió a las salas de la puerta y lloró. Lloró con dolor por la pérdida de su hijo. Y yendo decía así: hijo mío Absalón, hijo mío Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti? Absalón, hijo mío, hijo mío. Esto no suena como que no le da importancia. Estaba sufriendo, había dolor por ese hijo desobediente, rebelde, malo que fue contra su padre David, ¿verdad? Y claro que experimentó una muerte prematura. Y por otro lado, Dios perdona. Qué bueno que Dios perdona, hermanos. Qué bueno que Dios perdona a aquellos que son sus hijos y que pecan en su contra y se arrepienten. Miren, Salmos 22:5 dice: clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Amén, gloria al Señor. Hebreos 8:12 dice: porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Qué bueno saber esto, que Dios nunca más se va a acordar del pecado que cometimos porque nos ha perdonado. Hermanos, nosotros los seres humanos no sabemos perdonar a esa magnitud, pero Dios sí. Cuando Dios perdona. Y qué bueno es eso, ¿no? Es decir, posicionalmente, ¿cómo estamos delante de Dios los hijos de Dios? ¿Cómo estamos? Perdonados para siempre. Nos limpia por la sangre preciosa de Jesucristo. Y entonces estamos bien. Él no se acuerda jamás de eso. Pero por otro lado, Dios en su justicia, mis queridos hermanos, nunca desvalora el significado y el peso del pecado en la vida de sus hijos. Y esa es la parte de la práctica versus la posición. Nuestra posición delante de Dios a través de Cristo es perfecta, estamos perdonados, tenemos la vida eterna. Pero en nuestra práctica ahí está la lucha diaria. Y Pablo decía: no siempre hago lo que quiero, ¿no? Y lo que quiero hacer, no lo hago. Y ahí está esa batalla, esa lucha que tenemos por dentro. Pero es también la evidencia de ese nuevo ser en Cristo. Entonces, hermanos, el Señor nos disciplina con amor. Noten que Dios no ignora el pecado para que no nos equivoquemos. No porque, ay, el Señor me perdonó todos los pecados, nada importa. No, sí importa. Sí importa. Miren, Isaías 1:2 dice: oíd cielos y escucha tú tierra, porque habla Jehová. Cuando Dios habla, ¿qué es lo que hay que hacer? Oír. ¿No es así? Dios habla, hay que oír. Y las ovejas oyen, ¿no? Dice el Señor: mis ovejas oyen mi voz. Dice: crié hijos y los engrandecí. ¿Y ellos qué? Se rebelaron contra mí. Esto no es nada agradable. Qué triste para tantos padres que crían a sus hijos y después los ven rebeldes, los ven hacer lo que quieran, los ven no seguir el ejemplo que le han dado, etcétera, etcétera, etcétera. No es fácil, eso no es fácil. El Señor habla de esto y lo sufrió con el pueblo de Israel. Miren, Proverbios 23:13 dice: no rehúses corregir al muchacho. Padres, escuchen bien, madres, no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Esto no le gusta a la psicología moderna, este versículo, para nada. La psicología moderna desde hace varias décadas dicen que no se le puede tocar a un muchacho, no se le puede dar así con vara, como dice aquí, solamente hablarle, solamente quitarle este gusto, solamente hacer ciertos castigos. Nunca dar con vara.
Eso es lo que dicen ellos. Claro, entendemos también que el hombre en su depravación y falta de temor de Dios y todo lo demás que podamos añadir, muchos no saben disciplinar con amor y lo echan a perder. Vamos a estar claros en eso. Pero eso no es lo que habla la palabra de Dios. Dios es el ejemplo que nos corrige para levantarnos, para fortalecernos, para hacernos un bien. Y el padre que ama a su hijo sabe exactamente la medida. Lo único que necesita es la medida de amor. Con la medida de amor sabrá la medida con que da con esa vara. Nadie tiene que explicarle o darle un libro de psicología a un padre que tiene el amor de Dios y sabe amar a sus hijos. Créanme. Y por cierto, entre paréntesis, Dios nos puso un trasero bien formado para que sea útil para que la vara pegue en ese lugar. Cuando el muchacho sabe lo que tiene que hacer y se le ha dicho bien lo que tiene que hacer y es rebelde porque ha entendido y lo hace a propósito, le viene muy bien entonces una nargadita bien dada. Y hermano, eso a veces lo arregla todo. Ahora, el problema también es que hay padres que se relacionan con los hijos a base de castigo y regaño y siempre estarle dando. Eso es horrible, esto como dice la palabra, causándole la ira a vuestros hijos. Eso no funciona. Eso crea un problema peor. Pero sí, cuando tenemos el amor, lo vamos a hacer bien. Lo vamos a hacer bien. Y le vamos a saber dar amor. El hijo va a entender, créanme, va a entender. Entonces, si nosotros somos persistentes en no hacer lo que Dios dice, vamos a fracasar en esa relación con los hijos que necesitan la disciplina, lo necesitan. Miren el Salmos 1:6, dice, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. El Señor no deja pasar por alto el mal. Y cuando nos importa, no podemos... Hay padres que no tienen una idea de qué están haciendo los hijos. No tienen una idea de qué está pasando en la vida de los hijos. Yo me pregunto, ¿y qué amor sienten hacia ellos? Bueno, es que el amor no es solo un sentimiento. Quizás ese sea el problema. El amor es mucho más que eso. No les aman realmente. Tienen que involucrarse en la vida de sus hijos. ¿Cómo Dios ve Dios ve todo lo que hacemos? A Él le interesa, ¿verdad? Salmo 89, 31, 32 dice, si profanaren mis estatutos, que son los mandamientos de Dios, y no guardaren mis mandamientos, entonces, ¿qué dice Dios? Le pasaré la mano, le diré esto, le daré esto. No, entonces castigaré con vara su rebelión, y con azotes sus iniquidades. Dice la palabra que el padre que ama a su hijo lo castiga, ¿no? Así como Dios ama a sus hijos y los castiga también. Claro que a veces la gente confunde pruebas que Dios da con disciplina que Dios da. A veces Dios nos disciplina por nuestro mal hacer y malas decisiones, pero también Dios prueba a sus hijos para fortalecernos. El padre que no entienda estos principios, hermanos, pues termina haciéndole daño a sus hijos. Le hace más daño que bien. Entonces, lo que quería decir además de esto es que cuando los hijos saben que los padres le aman y hay esa relación, ellos se van a sentir bien, confortables en venir a ellos y arrepentirse. O sea que es importante que entendamos que aunque fallemos, aunque pequemos delante de Dios, Él es nuestro Padre y podemos venir a Él y arrepentirnos. Y la corrección, claro que le duele tanto al Padre como al Hijo, o más al Padre, pero la corrección de un Padre que ama es siempre para bien. Y por otro lado, Dios nunca es demasiado tolerante como Samuel. ¿Recuerdan la historia de Samuel y la relación de Samuel con su hijo? Esto es interesante, cuando puedan léanlo, pero Dios hasta intervino y condenó y criticó duramente a Samuel por no haber castigado o no haber sabido castigar a sus hijos. Miren conmigo en 1 de Samuel 3:13. Dios le dice,
y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre. Por la iniquidad que él sabe, o sea, Samuel estaba consciente del problema, ¿no? Porque sus hijos han blasfemado a Dios. Y ese no es el problema mayor. El problema mayor es lo que viene ahora. Y él no los ha estorbado. ¿Qué quiere decir esto? Que no se molestó en disciplinarlos a tiempo. Y el problema fue creciendo. Ustedes saben que ustedes dejan un árbol, bueno, dicen un árbol torcido, que nace torcido, no lo enderezan. Bueno, pero yo he visto árbol nacer torcido desde pequeño, yo le he puesto una estaca, lo he amarrado y lo he ido enderezando. Es más, el árbol, cuando tiene otro árbol cerca, le empieza a huir y se van huyéndole a este. Así que sí, hay siempre manera de irlo mordiendo. Haga la prueba, ¿no? Si usted tiene espacio y puede sembrar árboles, bueno, a mí me ha pasado. Yo lo he aprendido en la práctica. Y hermanos, hay que hacer así con los hijos en todo lo que podamos. Miren, ahora le dice a los hijos, porque esto sería, Dios ve como cruel. Miren qué cosa tan interesante, al revés a lo que piensa esta sociedad. Dios ve como cruel o una crueldad realmente, que no actuemos, que no tomemos la acción que debemos tomar ante el pecado, o el pecado en este caso de los hijos. Miren, dice Proverbios 3, 11 y 13, dice, no menospreciéis, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigue de su corrección, lo cual quiere decir que es buena, es buena. Y dice, bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Hebreos 12, 10. Y aquellos, fíjense la comparación, el contraste, que si los padres terrenales supieron disciplinar, cuánto mejor es la disciplina de Dios, ¿no? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Ese es el Padre terrenal, ¿no? Pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. El próximo punto es que un padre, y el último punto para terminar, que un padre provee para el futuro de sus hijos. El padre de Lucas 15, recuerdan la historia del hijo pródigo, tiene muchas facetas, ¿no? Pero el padre del hijo pródigo dividió su porción con sus dos hijos, y ese es el deber de los padres cuando tienen esa capacidad de poder dar. Ahora, ¿cuánto más, hermano? Pensemos bien. ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial, nuestro Dios, que es tan abundante, va a proveer para nosotros? No solamente para el presente, sino también para el futuro. Porque estamos aquí enfocándonos en la parte del futuro. Si los padres terrenales saben preocuparse por el futuro de sus hijos, ¿cuánto más nuestro Padre ha planeado, ha organizado todo para nuestro futuro? Qué tremenda herencia, mis queridos hermanos, nos ha sido reservada. En el Salmo 31, 19 dice, cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti, delante de los ojos de los hombres. Todo el mundo verá cómo Dios va a recompensar para siempre a sus hijos. Así que Dios tiene una paternidad superior a la de cualquier padre terrenal. Miren, un padre terrenal, por bueno que sea, está sujeto a pasiones terrenales, es decir, puede ser hasta injustamente duro o cruel, como habíamos dicho, pero Dios es un Dios perfecto, que actúa siempre según su carácter, en armonía, es coherente con su carácter. Dice Jeremías 31, dice así la palabra del Señor, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. ¿Cuántos decimos amén a ese versículo? Qué bueno. Y un padre terrenal, hermanos, como les dije, aunque sea el mejor padre del mundo, el que mejor respira en el mundo entero, no tiene la grandeza, no tiene la gloria de Dios, y no es superior en calidad ni en dignidad. Es decir, un padre terrenal, a pesar de todas las intenciones buenas que tenga, todo el conocimiento que él tenga, todo lo que él es capaz de poder dar a sus hijos, por mucho que quiera,
a veces no puede ayudar a sus hijos en tiempos de dificultad con ciertas cosas. O sea que Dios se levanta al nivel de las crisis, cualquiera que sea, nunca falla. A Él nunca le falta recursos. Él siempre tiene para ayudarnos en los problemas que sean. Por eso la palabra de Dios dice en Filipenses, capítulo 4, dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas. ¿Cuán rico es Dios? ¿Usted lo puede medir? Y es conforme a sus riquezas. ¿Quién puede medir la riqueza de Dios? Dios nunca es empobrecido. Y no importa cuánto Él dé, nunca es empobrecido. De Él brota toda la bendición, como nos dice el Salmo 34, Isaías 54, etc. Así que miren, hermanos, un padre terrenal, aunque es capaz de hacer muchas cosas benéficas para sus hijos, no tiene el poder, y mucho más importante, no tiene el poder de convertir a sus hijos, no tiene el poder de convertirlos del error, del camino equivocado, no tiene el poder de darle esa luz de Cristo. Puede enseñarles, puede guiarles en muchas maneras a que conozcan acerca de Cristo, llevarle a la iglesia, etc. Pero no puede darle la vida espiritual para que entienda, para que busque, para que se arrepienta, para que se convierta. ¿Quién puede hacer esto? Solo Dios. Dios lo puede hacer. Dios se lo puede dar a un pecador. Le puede dar un nuevo corazón. Él le puede dar la luz de Jesucristo. Y Dios provee esto para el futuro de sus hijos. Dice Jeremías 24:7. Miren qué bonito este pasaje. Y qué realidad. Dice, y les daré. ¿Oyó eso? ¿Quién lo da? Si no es Dios. Dice, les daré un corazón para que me conozcan. Si Dios no da ese corazón, si no obra milagrosamente, el hombre no le puede conocer. Les daré un corazón para que me conozcan que yo soy Jehová. Y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo corazón. Amén. Y si Dios cambia el corazón del hombre, el hombre es transformado. Si no lo cambia, no puede ser, no cambia. No cambia. Usted puede tratar de convencer a las personas con sus ideas, pero eso no le cambia el corazón. No tenemos el poder para hacer esto, ¿no? Miren cómo lo dice Ezequiel 36:26. De nuevo, el énfasis en que Dios da. Dice, os daré corazón nuevo. Necesitamos un corazón nuevo. El corazón viejo no sirve, no funciona. Es un corazón de piedra, es un corazón que no funciona. No se puede, no tiene vida para Dios. Dios da un corazón nuevo. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne ese corazón de piedra. Dios tiene que quitarlo. Lo quita. Y os daré entonces un corazón de carne. Un corazón de piedra no funciona, no bombea. Significa, esto es equivalente a decir, está muerto. Ahora, Dios quita ese corazón, esa es la cirugía de Dios. Pone un corazón nuevo, un corazón de carne. Empieza a bombear, empieza a haber vida para Dios. Y esto es lo que Dios hace. Así que estamos agradecidos a Dios eternamente por esa obra, por ese milagro de salvación. Entonces, hermanos, para terminar o concluir. Un Padre terrenal, no importa cuánto tiempo pueda permanecer en este mundo, con sus seres queridos, con sus hijos, es pues, de todas maneras, un ser mortal. Es decir, tendrá su tiempo contado y la muerte disuelve muchas bellas y extraordinarias relaciones. No hay duda de esto. El morir es tan natural como el nacer. Todo el que nace se enfrenta a la muerte, ¿verdad? A causa del pecado. Esa es la evidencia más clara que hay de que somos pecadores. Y hermanos, en cambio tenemos aquí el contraste del Padre Celestial, que es inmortal, es eterno. Él es el que nos va a dar toda bendición para siempre, el Dios de toda misericordia. Miren, el Padre más maravilloso del mundo tiene defectos, tiene flaquezas en sus cualidades y
en su conducta, etc. No es perfecto, pero no es así con nuestro Dios. Tenemos a un Dios santo, un Dios perfecto, un Dios de perfecciones, de excelencia, un ser divino. De Él mana todo lo bueno. Toda buena dádiva, dice la palabra. ¿De dónde viene? De Él, del Señor. Pero, o por eso Él, como Padre Celestial y Santo, les da a sus hijos ese patrón de santidad perfecta. Así que ser hijos del Padre Celestial es el más grande y el más importante de todas las bendiciones. ¿Cuál es la bendición más grande que tenemos de Dios? Que nos ha hecho hijos de Él, hijos adoptivos, ¿verdad? No como dicen algunos por ahí, que como son hijos igual que Jesucristo, son como pequeños dioses. Entonces, tontería. Hijos de Dios, un privilegio que se nos dio. Se nos ha dado esa potestad dada por Dios para que seamos hijos de Dios. Entonces, nada es comparable con ser hijos del Dios vivo, que es a través de la fe en su Hijo Jesucristo. Dios ha escogido ese medio, el medio de la fe, a través de la fe. Y como niños es nuestro deber alejarnos de esas acciones pecaminosas, alejarnos del mal, del pecado, para que nosotros podamos ser instrumento de Dios. Dios nos ha dado una libertad, es decir, en Cristo. Dice la palabra, la verdad os hará libre. Y esa es la libertad que tienen los hijos de Dios para decir no al pecado, para poder servir al Señor, para poder decir sí en obediencia al Señor. La verdad os hará libre. Y esa es la verdadera libertad que tenemos en Cristo. Y como Dios es el mejor Padre, o de los padres, le debemos a Él ser el mejor de los hijos. Que el Señor nos bendiga y nos ayude a imitar a nuestro Padre Celestial.